Es algo que no se puede, es algo que no se puede conseguir por los propios medios. Yo creo que sé que una sola palabra bastará para sanar. Y, y yo creo que nos den que nos den el privilegio de estar en el espacio donde nos podemos sanar, es, es tener mucho, y es contar con, con cosas de mucho valor. En los proverbios nos hablan de que nada de lo que nosotros podemos desear se puede comparar con la sabiduría de Dios, ni el oro ni la plata. Y, y a veces las vidas se orientan es a eso, a, se orientan a alimentar una vida material, a, a llenarse del sustento solamente físico o del sustento, digamos, humano, pero, pero yo creo que es muy importante nosotros tener la oportunidad de conocer a Dios y conocer un poquito más, de pronto de retomar algo que de pronto ya hemos escuchado, porque hay una parte que nos dice que el Espíritu nos habla lo que ya hemos oído, que ya nos recuerda lo que ya hemos oído del Padre, y, y yo creo que vale más que nos acuerden de lo que ya hemos oído de parte de Dios, a que nos estén acordando de pronto lo que podemos conseguir por nosotros mismos, y que en última nos reduce a nosotros a las cosas básicas y no nos permite a nosotros, yo creo que pasar a esa vida de Dios y a esa conducta como Dios nos quiere enseñar a nosotros. Y, y yo veo esos proverbios como algo a lo que muchas personas de pronto porque no se han encontrado, no se han cruzado con lo de Dios de la manera en la que reciban como de esa esencia de esa palabra. Yo creo que hay personas que de pronto en este momento no están aprovechando o no tienen la oportunidad de aprovechar de la misma manera estas cosas. Y yo creo que por lo menos yo en algún momento no le di la importancia al consejo y no le di la importancia cuando querían llegar a mi vida, a mi conducta. Entonces, creo que esto es una riqueza que nosotros no podemos compararla. Si nosotros comparamos muchas cosas, y yo creo que lo de Dios se sale de ese inventario con el que nosotros podemos comparar. Entonces, estos días se ha estado hablando de cómo Dios interviene en la vida y en la conducta de la persona, en cómo hay unas disposiciones en nosotros, pero que Dios es como el que puede considerar qué es lo que sirve de esas disposiciones, qué es lo que no nos sirve de las disposiciones que nosotros tenemos. Nosotros enfocamos nuestra motivación a ciertas cosas, y, y eso no las hace más válidas. Simplemente a lo que nosotros nos disponemos, a eso es lo que le vamos a dar la facilidad. Pero, pero si esas disposiciones las enfocamos hacia lo que Dios quiere, hacia la vida que Dios nos tiene preparada a nosotros, yo creo que ahí es donde nosotros vamos a encontrar la respuesta. Y digamos que en el versículo 2 nos muestra que nosotros consideramos cosas, vemos un camino
y por lo que nosotros estamos viendo en ese camino, sin haber dado un paso ahí, por lo que nosotros vemos, a veces pensamos que es bueno y a veces no sabemos a dónde nos puede llevar. Ayer se estaba hablando de tener el oído inclinado hacia las cosas de Dios, que pueden llegar otras voces, pueden, pueden haber otras intervenciones, nos pueden estar invitando prácticamente a sentarnos a recibir otras cosas. Así como, así como estamos en este espacio, así hay otras cosas que quieren hacernos a nosotros y decirnos que estemos receptivos, pero a cosas que de pronto nos quieren alejar de lo de Dios. Porque cuando uno habla algo, así sea que esté hablando algo incorrecto, algo que no tenga lo espiritual, cuando uno habla algo, uno imparte algo sobre eso. Y uno, digamos que todo lo que sale de uno sale diseñado para ser recibido en otro. Y yo tengo que saber cuándo es que yo tengo que estar receptivo a algo y cuándo yo tengo que dejar pasar algo. Porque ahí por lo menos le estaban dañando la cabeza y, y él decidía a qué estar receptivo. Si está receptivo a las otras personas o a Dios. Que Dios es yo creo que Dios es el que mantiene su palabra y el que podemos nosotros confiarle esa parte y dejar que la palabra de Él se haga una realidad. Entonces, entonces yo quería hablar del versículo 10 que dice, oráculo hay en los labios del rey, y en juicio no prevaricará su boca. Si digamos nosotros estamos prestándole más atención a lo que Dios nos quiere hablar a nosotros y le damos nosotros la debida importancia a las cosas que nos están hablando en este espacio y en estos momentos, nosotros podemos conocer más lo de Dios, porque yo creo que una cosa es conocer algo que nos están hablando, pero otra cosa es algo que se está haciendo una realidad en nosotros. Y, y es muy diferente que a uno le prometan algo a que le vayan a cumplir algo. Y yo creo que este versículo habla de cosas que se cumplen. Está hablando de cosas que no solamente se dicen, sino que cuando hay una persona bajo la autoridad de Dios, Dios le va empezando a acomodar su vida y Dios va empezando a que la verdad se mueva en esa persona, y a que la verdad se vuelva el entorno en el que viva esa persona. Se, se hace, se hace una realidad lo que promete Dios en esas personas. En la, por eso estábamos hace poco hablando bastante sobre la fe, sobre los héroes de la fe, que no eran personas a las que les hablaban, sino a las que sino personas a las que por la fe les cumplían, por la fe les venía la justicia, que por la fe que por la fe ellos mismos se hacían un cumplimiento de Dios. Y yo creo que para eso es lo que Dios nos ha puesto a nosotros, para nosotros desarrollar eso, para nosotros desarrollar ese cumplimiento de Dios en la vida de nosotros, para nosotros demostrar que lo de Dios está por encima de muchas cosas, está por encima de nuestras dificultades, que está
que cuenta yo creo que con mayor potencial de realizarse, si lo creemos, que muchas otras cosas. A veces pasa en los procesos que hay proyectos, que, que hay, digamos, ya hay maquetas, mejor dicho, de lo que se va a hacer afuera, pero que cuando se sale sin esa autoridad, o sea, si aquí dice en los labios del rey, y acá nosotros hemos escuchado mucho que un rey no es solamente el el que tiene una fuerza de voluntad, sino el que tiene doblegada su voluntad, el que tiene un rey por encima, el que, el que está en el reino, el que respeta un reino, que no está respetando primero las añadiduras, sino un reino, el que, digamos que está esperando en la palabra de una autoridad, porque yo creo que en, en un reino, en un reino no se puede seguir la palabra de otra persona, digamos, sino que se le debe cumplir a un rey, se le debe cumplir es a uno solo. Entonces, cuando está hablando de un rey, yo creo que es alguien que está sometido a un reino también y que está en un reino donde no se hace lo que uno quiere, pero que se hace confiando en que ese rey cumple, que en ese rey está guardada toda la vida de las personas. Entonces, para mí lo que nos trata de hablar siempre los proverbios es que las cosas de Dios se cumplen en la medida en la que yo las crea, en la medida en la que yo espero en la palabra algunas cosas que yo quisiera hacer, porque, porque en esa palabra van a haber cosas que uno considera que hace mejor que Dios. Y en esa palabra a veces le van a decir a uno de lo que uno más se cree que sabe, de pronto en esa palabra por ahí se le meten a uno para ver si quiere meterse con el rey o si cree que más fácil se cumplen las palabras de uno que las de Dios. Y a veces uno está esperando que se cumplan más rápido las palabras que uno dice que las de Dios. A veces llega un compañero ahí al lado de uno y muestra, digamos, algo de, digamos que tiene una equivocación o muestra algo de lo que es y de lo que está trabajando. Y para nosotros a veces puede ser más fácil dar un juicio sobre esas cosas. Y a veces nos compromete en el juicio por el hecho de que nosotros creemos saber algo. Y yo creo que cuando se mete Dios, Dios puede estar haciendo una tormenta, pero para Dios la calma está nomás a la distancia de una palabra. Entonces yo creo que para Dios la palabra es verdadera y la palabra de Él, Dios la respalda. Y no es que Dios no nos quiera respaldar a nosotros, pero es que Dios respalda la palabra de Él, ¿no? Porque es que la palabra de Él es la que se tiene que cumplir, es la que tiene que permanecer. Y nosotros permanecemos si estamos detrás de esa palabra, si esperamos la palabra para actuar, si esperamos una palabra para nosotros programar en nosotros
todo lo que tenemos y hacer a partir de eso. Y la palabra de Dios está hecha en un cumplimiento, no está hecha en una frase, no está hecha digamos que hablar bonito, para nada de eso, sino que la palabra de Dios está hecha en el cumplimiento. Y si nosotros la tomamos así, es como nosotros estar recibiendo cosas hechas y no simplemente cosas habladas. Para nosotros estar recibiendo por medio de la palabra y no solamente estar escuchando por medio de la palabra. Por eso, por eso nos hablan de que estamos recibiendo, porque es que cuando uno recibe algo, uno no, digamos, si usted recibe algo, no lo está recibiendo dañado o no lo está escuchando, no lo está, no se lo están prometiendo. Cuando nos hablan de recibir es porque Dios pone acción, porque Dios pone acción en esa palabra, porque porque Dios está haciendo por medio de su palabra. Entonces, creo que la palabra no solamente son cosas habladas, sino que también son cosas hechas ya, son obras. Y, y por eso es que creo que por eso nos hablan de que la fe sin obras es muerta. Si solamente pensamos que la fe es palabra vacía, nosotros no vamos a poder encontrar que las cosas de Dios se cumplen. Pero si nosotros pensamos que esas palabras de fe vienen, vienen con obras y que son obras de Dios, que son obras de Dios expresadas para nosotros, pero que en sí lo que quiere mostrar es una obra espiritual. Yo creo que podemos conectarnos con lo que en verdad Dios quiere estar comunicándonos a nosotros, que no solamente que las palabras de Él son espíritu y son vida, ¿verdad? Que están llegando a todo lo que nosotros somos. El pastor Luis levantó la mano. Felipe, buenos días para Buenos todos. días. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Bien, Dios. gracias a Dios, pastor. ¿Sí? Bien, bien. Bien, gracias a Dios, bien. Del hombre son las disposiciones del corazón. El verso 1 del capítulo 16 de Proverbios dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Dios nos dotó a nosotros con algo que no lo hizo con nadie más en la creación. Nos dotó con la capacidad de tomar decisiones, de decidir sobre nuestras propias vidas. O sea, somos por naturaleza creadores. Porque si la palabra, como decía Felipe ahora, la palabra se cumple o se cumple, la palabra misma dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por naturaleza y por Él somos creadores. Entonces, cuando el proverbio aquí dice el hombre son las disposiciones del corazón es porque estamos dotados a decidir cualquier cosa sobre nuestra vida. Cualquier cosa. Y siempre las cosas aparentemente están allí. Yo pregunto, ¿existe la oscuridad? Unos pueden decir que sí, unos pueden decir que no. Yo me atrevería a decir que no existe, porque la oscuridad simplemente es la ausencia de la luz.
¿Existe el frío? Unos podrían decir que sí, unos podrían decir que no. Yo digo que no existe, porque el frío es la ausencia de calor. Entonces otros, hoy día todavía, después de tantos miles de años de la existencia de la humanidad, se atreven a cuestionar las cosas de Dios diciendo, ¿por qué hay maldad? O sea, ¿por qué Dios la permite? Pues la maldad no existe. Ahí lo que falta es la presencia de Dios. O sea, existe la ausencia de Dios. Entonces, cuando dice, del hombre son las disposiciones del corazón, es porque él ha decidido. Él ha decidido. Dios en ningún momento nos mandó a nosotros, en el caso particular de todos los que estamos aquí reunidos, en las diferentes fundaciones, en ningún momento Dios nos mandó a consumir. En ningún momento. Tomamos la decisión, por eso dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. O sea, él responde de acuerdo a lo tuyo. Por eso por ahí en Deuteronomio 28 dice las consecuencias de la bendición y las consecuencias de la desobediencia. O sea, las consecuencias de obedecer y las consecuencias de no obedecer. Están las dos ahí. Pero usted como es creador y es hecho a la imagen y semejanza de Dios, usted crea su propio destino. Usted crea su propia suerte. Por ahí este mismo proverbio más abajo dice, la suerte se echa sobre el regazo. O sea, usted decide qué suerte quiere tomar. Pero de Jehová es la respuesta, o sea, de acuerdo a tu suerte, a lo que vos has decidido. Porque Dios no hizo robots. Dios nos creó a nosotros para que nos enseñoreáramos de toda la creación. De toda la creación. Ah, que el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces Adán decidió, Eva decidió. Mire, usted entra a un cuarto oscuro, oscuro, que no haya ventana ni nada, y si las hay, ponga cortinas gruesas y queda oscuro el cuarto. Prenda un solo fósforo o una candela. Se alcanza, yo creo que a iluminar casi todo el cuarto. La luz siempre va a prevalecer sobre las tinieblas. Pero si usted entra a un cuarto luminoso, lleno de luz, abierto al espacio, y entre en la oscuridad en una caja y ábrala a ver si ella prevalece sobre la luz, nunca. 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 Entonces yo quiero que vamos a Jeremías 17, versículo 5. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Sí, señor. ¿Quién Amén. lo lee, por favor? 5 y 6. Sí, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dice, así ha dicho Jehová, maldito. O sea, cada quien se maldice solo. Porque dice, maldito el varón que confía en el hombre, pone carne por su brazo y su corazón se inclina a apartarse de Jehová. O sea, nosotros, si hubiéramos tenido una escuela como esta desde niños, que es lo que pasa en la cultura judía y en las culturas musulmanas, esa gente, por ende, son muy bendecidos porque comienzan a hacer un trabajo sobre esas vidas que empiezan a desarrollarse en la sociedad. Es el caso de nosotros, y me toca decirlo hoy, me perdonarán. Una niña de 6 años comienza a bailar reggaetón y le hacen un video y todo el mundo le celebra y que tan lindo que baila, pero ¿qué estamos sembrando ahí? Nuestro corazón se está apartando de Jehová. ¿Jehová nos ha mandado eso? ¿O es la disposición de nuestro corazón que ha decidido sobre esa situación? Entonces, ¿de qué vamos a recoger?
¿De qué vamos a recoger? Porque es que dice aquí el verso 6. Léalo, Felipe, por favor. Sí, señor, de Proverbios, ¿no? De Jeremías. El verso 6. Jeremías ya. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despojada y deshabitada. Despoblada, deshabitada. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. No podemos discernir si apartamos a Jehová de nuestro corazón. La maldad que se metió en nosotros en el consumo, las maldiciones que adquirimos, el mundo espiritual de maldad que se movió mientras estábamos rindiéndole culto a las sustancias psicoactivas, han traído que moremos en sequedales, que moráramos en el desierto y que no viéramos cuando venía el mal. Y nos obligaban a vivir en tierra, digo obligada porque nosotros mismos dábamos rienda suelta que tomaran control de nuestras vidas. Entonces la ausencia de Dios en nuestro corazón es la que ha traído la maldad, es la ausencia sobre la humanidad. Decía Felipe ahora sobre me llamaba mucho la atención el poder de la palabra y que la palabra se cumple. No hay profecía más certera y más segura que la de la Biblia, la que está escrita en todo el Apocalipsis. No hay, o sea, yo puedo orar que para que el clima cambie, ya está escrito que vendrán pestes, vendrá esto, vendrá aquello, está escrito, ¿cómo lo cambio? Como también está escrito el verso 7. Léalo, Felipe, por favor. Sí, señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón, o sea, ya hay bendición. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, o sea, que su corazón, nuestro corazón, se inclina al bien. Nosotros somos, meta en esto, este chip, somos creadores, somos creadores, somos creadores y tenemos la capacidad de crear nuestra bendición o crear nuestra maldición. Del hombre son las disposiciones, o sea, ahí no está diciendo de Dios son las disposiciones, no, nos da la autoridad el capítulo 1 del primer pasaje del Proverbio 16, de decir, del hombre son las disposiciones del corazón, o sea, tenemos la capacidad de crear o la oscuridad o la luz. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Lea el 8, Pipe, por favor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pero dice, en el año de sequía, o sea, ¿qué nos está diciendo ahí? Que vendrá sequía, pero dice, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Como nosotros somos creadores, pues yo hoy les recuerdo algo. ¿Qué pasaba muchas veces cuando llegamos a esta hora, cuando ha amanecido, íbamos camino a nuestra casa después de una larga noche de consumo? Nos fatigábamos, entrábamos en algo que se llama depresión. Y muchas veces, en mi caso particular, se lo voy a confesar hoy, ¿sabe qué me movía a mí de una manera deprimente? Era ver que yo no me había acostado y que ya habían otros con un maletincito allá en San Nicolás, allá en la primera con 17, por un lado me mantenía yo. Por ahí bajaban los buses, el verde Bretaña, el blanco y negro, el papagayo, el azul crema, de nada. Algunos que tienen más de 40 años aquí saben de qué estoy hablando.
Y la gente salía bañadita con su maletín a esperar el bus para irse a trabajar. Eso me daba una depresión a mí que ni siquiera se la puedo expresar. Y por eso dice, vivía yo mi propio desierto, vivía mis propias cosas, nos encerrábamos, ya no quería que nadie nos viéramos, y queríamos quedarnos, dormíamos, y ni aún podíamos quedarnos dormidos. Teníamos que hacer otra clase de cosas para empezar a notar agotamiento en nuestro cuerpo. O sea, ¿y es por qué? Porque nosotros creamos eso, Dios no se va a meter ahí. Felipe lo decía ahora, la palabra está escrita, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, pero va a venir el calor. O sea, pero no lo verá y ni lo va a sentir, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará. O sea, que va a venir sequía. A todos, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. El año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Creadores, ¿por qué no crea su proceso como tiene que ser? ¿Por qué no creamos y empezamos a crear un destino lleno de bendiciones de aquí en adelante? Somos creadores. Tenemos la disposición de nuestro corazón. Ese corazón no precisamente, la Biblia aquí se refiere a que bombea sangre y hace que toda nuestra parte física funcione. Ese corazón, eso íntimo que está allá adentro, que está adentro. Mire lo que dice el verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Él tiende a eso. Él tiende a eso. Por eso llegamos a una fundación y queremos que nos cambien, cuando lo que tenemos que cambiar somos nosotros, que nos dan las herramientas para que nosotros surjamos y cambiemos, es otra cosa. Pero de la disposición del corazón, o sea, el peso del corazón, ¿hacia qué balanza lo va a inclinar usted? ¿Hacia qué parte del péndulo del bien o del mal lo va a inclinar usted? Porque usted puede llevar 10 meses, pero su corazón sigue inclinado a la maldad. Porque no has podido darle cabida. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz, eso es, si alguno oye mi voz, lo que decíamos ayer. Y es más, a David lo calificaban, volviendo al pasaje de ayer, a David lo califica la Biblia como un corazón conforme al de Dios. Así tenía el corazón David, un corazón conforme al de Dios. Porque yo pregunto una cosa, si la historia bíblica dijera que cuando David andaba huyendo de Saúl y se mantenía en cuevas con 50, con 40 manes, dicen que David fue el primer hombre sobre la faz de la tierra que tuvo centro de rehabilitación. Andaba con 40 y 50 y dice que tuvo para matar a Saúl, y los amigos que andaban con él le dijeron, ahí está, listo, te lo entregó Jehová. Oiga, te lo entregó Jehová. ¿Cuál fue la disposición del corazón de David? Yo no alzaré la mano contra el ungido de Jehová. O sea, todavía lo tenía así, porque tenía el corazón inclinado a la luz, inclinado al bien, y solamente cortó el borde, una puntica de su traje, para darle muestra de que Dios se lo había entregado, pero que no estaba en el corazón. Dios solamente quería ver qué era lo que pasaba. Usted puede hacer las cosas en oscuras, puede hacer las cosas a escondidas. Por eso los moteles siempre a escondidas, por eso la maldad siempre está escondida, pero usted es el que crea esa oscuridad. No es que la oscuridad exista como tal, es que nosotros somos creadores. Por eso hay gente hoy en bendición y hay gente hoy en maldición. Usted verá. Usted verá. La casa de mi madre y la casa de mis hermanas no es la misma que cuando yo consumía drogas, porque yo creé.
porque yo era la oscuridad, porque yo era la maldición. Yo no veía cuando venía el bien. Yo no veía cuando podía tomar la decisión de coger la luz, siempre quería coger la oscuridad. Por eso a mí me extraña mucho que lleguen a una fundación y sigan en oscuridad. Sigan creando la maldad. Sigan maquinando, no pueden salir de ahí. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice el verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, el probar el corazón, así como el episodio de David, a ver qué iba a pasar, a ver si iba a cambiar. Por eso es que dice, tenía el corazón conforme al de Dios. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su decisión, según su camino, según el fruto. Por eso dice aquí que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Para dar a cada uno, o sea, ya está ahí. La cosecha está lista, dice una alabanza. La cosecha está lista. Usted verá de qué toma, si de la oscuridad o de la luz. Amén. Entonces, esa capacidad que tenemos, aprovechémosla para crear luz. Constantemente, crear luz, crear luz, crear luz. Cuando vos cocinando, cuando pasas por la cocina a hacer el piano y ves el pan ahí, crea luz. Por más hambre que tengas, ahí es donde se pesa el corazón. Pídelo, a ver si te lo dan. Es más fácil. Y si no te lo dan y te dicen angurrioso o hambriento, es que cada uno recibirá su recompensa. Pero usted sienta que está haciendo lo correcto. No hay nada más bonito que sentir que se está haciendo lo correcto. Esa es la disposición. Pero dice la segunda parte, ahí en Proverbios, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos, ¿no? Pero es que yo creo que es así, como así, que no me van a dar visita, que yo no sé qué, que yo no sé cuánto. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus, los pesa. Jehová pesa los espíritus. A ver en qué es que están. Encomienda más bien a Jehová sus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aún al impío para el día malo, y todos sabemos que es un impío, ¿no? Aquel que conoce de Dios, pero hace todo lo contrario, solo conoce, solo tiene la Biblia en su cabeza. Aún al impío para el día malo. Así que la disposición está hoy servida. ¿A qué vamos a inclinar el corazón? Simplemente la maldad existe porque hay una ausencia, y es la ausencia de Dios en todas las vidas, en todas las vidas. Ayer yo lo decía, sacaron a Dios de la ecuación y hoy podemos recibir por eso. Si metemos a Dios en la ecuación, también podemos recibir bendición por eso. Es sencillo, es sencillísimo. No es lo que vos sepas, ni las terapias que aprendas, ni las conductas cognitivos conductuales, ni los mecanismos de defensa, ni esto, ni aquello. No, es la disposición de tu corazón la que crea o el bien o el mal. Es a qué se inclina el corazón, a qué se inclina. Dice por ahí en Pedro, en primera de Pedro 3, dice que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor
delante de Dios? El corazón, el corazón. Y recuerden que cuando la Biblia habla del corazón, habla del alma, o sea, mente, voluntad y emociones. ¿A qué está inclinado hoy tu corazón? ¿Qué está inclinado hoy tu corazón? No es de la apariencia externa, dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, no es la apariencia externa, sino es la que está en el corazón. En el corazón, o sea, la que está guardada ahí. ¿Qué intenciones tiene realmente? Usted dice, gloria a Dios, aleluya, estoy motivado, sí, altísima, altísima, más alta que los cielos, y pero realmente está viviendo eso. ¿Cómo está la moral? Sí, chévere, bacano. Pero la idea es llegar realmente a ese punto, que lleguen las 12 del día y tu líder no te diga nada y vos, la moral está alta, altísima, y entra al baño y la moral está alta, pero entra al baño y es hacer otra cosa. A comerse el pan en oculto, a inclinarse a esto, a inclinarse a aquello. Así que muchas bendiciones. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias, pastor. Luis. Bueno, Muchas pues, gracias, pastor. Muchas bendiciones. Muchas gracias. es muy importante eso que nos está mostrando Dios que nos está dando. Bendiciones Dios para todos. nos está enseñando que Él nos está dando algo, no nos lo da como indirectamente, o no lo da como dejando tirado algo para que lo coja otro, sino que yo creo que es muy intencional lo que Dios da, viene muy del corazón de Él, como estaba hablando el pastor Luis, del corazón. Las cosas de Dios yo creo que no vienen de como si le hubieran caído a Dios y la hubiéramos encontrado a nosotros, sino como si Dios de verdad hubiera preparado eso, lo hubiera formado para entregar a las personas todo lo que Él nos ha dado y que nos sigue dando y que nos da por medio de esa palabra, que la palabra no es dar un conocimiento, sino también dar un sentir conforme al de Dios, dar una disposición conforme a la de Dios, para que por medio de eso venga la respuesta. En el vergel, levantaron la mano. Hola, muy buenos días para todas las familias, para todas las fundaciones. A Dios gracias por esa palabra, Pastor Luis. Que Dios sea el primer invitado, en nuestra mesa, y que Dios nos libre de que Dios sea ausente en nuestras vidas, que Él esté siempre presente en nuestros caminos, y que Él sea lo primero en el cual nosotros pensemos al despertarnos, y sea el primero en acordarnos antes de dormirnos, pensar, meditar en su palabra. Meditar en su palabra es algo hermoso. Desde mi experiencia digo que Dios es lo mejor que puede haber pasado en mi vida. Bendito sea Él por siempre. Yo quería decir algo que he venido pensando y que he venido meditando, que es cómo Dios trata la conducta, cómo Dios trata con el ser humano de manera tan especial. Muchas veces dentro de la sociedad y dentro de los círculos y de las dinámicas sociales y de la dinámica de la humanidad, tienden a tratar la conducta, y tienden a tratar la vida, y tienden a tratar ese tipo de errores y circunstancias y fallas que muchas veces el ser humano comete. El pecado, cómo lo
cómo lo trata. Y yo veo que Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, vino a enseñarnos cómo es la forma correcta de tratar la conducta, pero muchas veces para uno poder ser corregido por Dios, uno debe tener un principio básico que es uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la fe, ¿sí? Él nos corrige de manera muy diferente a como de pronto lo corrige a uno el mundo. El mundo o la ley te castiga, te manda una disciplina, te da unos correctivos que si uno también los toma, pues por ahí también se puede modificar, por ahí también hay aprendizaje y ahí también hay crecimiento también. Pero cuando uno escoge, cuando uno comienza a oír, a desarrollar el oído, el apóstol le enseña, y me parece que es algo cierto, que gran parte de la recuperación, por ahí yo creo que un 80% viene por el oír la palabra de Dios, el oír con fe la palabra de Dios. Y es algo que nosotros venimos acá y estamos acá, por así decirlo, restituyendo, modificando, arreglando ese sentido tan importante que en realidad se ha ido perdiendo y casi que de lleno, porque muchas veces a nosotros se nos ha hablado, se nos han dicho las cosas, se nos han aparecido y han pasado por nuestras vidas muchas personas que nos han hablado, nos han guiado, nos han direccionado, y nosotros por tener el oído dañado, pues no hemos podido enderezar, no hemos podido corregir, y por eso estamos acá en la fundación recuperando eso. Entonces, yo quisiera meditar en el 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. A lo que yo quiero llegar, o lo que yo quiero de pronto explicar, y lo que yo he venido pensando es de qué manera Dios quiere tratar con nosotros. Dice, mire, Él quiere tratar con nosotros en misericordia y verdad, con misericordia y verdad. Jesús nos enseñó, y él hacía ese tipo de corrección, lo hacía así: vete y no peques más. Vete y no peques más. En este principio he venido meditando. ¿Por qué? Porque en la fundación se tiende a corregir la conducta muchas veces de maneras muy diferentes, y no se practica ese principio fundamental, este principio en sabiduría, que es misericordia y verdad. Misericordia y verdad. Pero esa misericordia y verdad aplica muchas veces cuando la persona es entendida y cuando la persona realmente abre su corazón, abre su mente, abre todo su ser a lo de Dios. Muchas veces, o sea, esa misericordia y esa verdad está abierta para todos los seres humanos. Para todos está abierta. Esa misericordia es para todos y todos los días se renueva. Pero hay que tener en cuenta que en usted y en mí debe haber una disposición para poder recibir esa misericordia, para poder recibir esa verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo en Juan 14:6. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí nos está diciendo que con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo llegaba Jesús a corregir las malas conductas de los seres humanos? Él practicaba la misericordia y practicaba la verdad. Pero note usted que muchas veces cuando Jesús llegaba con misericordia y verdad,
hacia cierto tipo de grupo, hacia cierto grupo de personas, mire que habían personas que chocaban con esa misericordia y chocaban con esa verdad. Es algo que yo lo medito, yo lo pienso y yo digo, pero ¿cómo pueden chocar? O sea, cuando yo me retrocedo y yo veo cuando yo estaba en esa rebeldía, en esa resistencia con lo de Dios, yo digo, uy, pero ¿cómo yo chocaba con esta verdad? ¿Cómo yo era tan renuente a recibir esta sabiduría? ¿Cómo era yo tan esquivo a esto tan verdadero? A esto tan poderoso, a esta palabra tan fuerte, tan eficaz, tan cortante, tan edificante, tan llena de luz, tan llena de paz, tan lleno de brillo, tan lleno de sabiduría, tan lleno de todo. Porque es que no hay dimensiones, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Misericordia y verdad, misericordia y verdad, misericordia y verdad. Y pensar que había gente y pensar que habían grupos tan renuentes que chocaban contra esta misericordia. Yo le soy sincero y yo en este momento, yo quiero que Dios trate conmigo con misericordia y verdad. Y que me haga entender el camino de esta manera, pero para entender el camino de esta manera, usted tiene que arreglar su oído. Porque si yo le digo a una persona que comete una falla, yo le digo, listo, mi hermano, listo, ya está bien, ya cometiste el error, pero yo te voy a pedir un favor, no lo volvás a hacer. No lo volvás a hacer, modificar. Mire, yo prefiero esto toda una vida. Y yo muchas veces algo que Dios me ha enseñado es a quemar recursos, a agotar recursos, a dar oportunidades, a practicar este principio que es misericordia y verdad para corregir. Misericordia y verdad para corregir. Yo vengo pensando esto y yo creo que es bien importante que en las fundaciones, que en la sociedad, que en las empresas, que en su misma familia, comencemos nosotros a través de ese principio, comenzar a ganarnos almas que al ver que una persona no lo corrige, no lo fuetea, no lo confronta de manera brusca, de pronto la persona o el residente, el familiar o la persona que está en un trabajo X o Y pueda enderezar el camino y modificar sus malas acciones. Y dice, y con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. En este versículo se ve marcado gran parte de cómo Dios trata la conducta. Si Jesucristo trataba la conducta de manera tan misericordiosa, de manera tan amable, tan apacible, Él trabajaba con el ser humano desde adentro y le llegaba al ser de una manera tan inteligente, de una manera tan sabia, que pudo cambiar la vida de personas y esas personas eran comunes y corrientes, no tenían mayores dones, no eran extravagantes, no eran adinerados, eran personas humildes en todos los sentidos de la palabra, y llegó a ser tan poderoso su mensaje que ese mensaje fue transmitido a las personas con misericordia y verdad. Esas personas llegaron a marcar la vida y a ser grandes en el transcurso de la historia, y hoy en día todavía estamos estudiándolos, estamos estudiando sus principios, estamos estudiando toda su sabiduría. Juan 14:16, Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Él. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. Que tengan un bendecido fin de semana, que Dios les bendiga. Recuerden, mediten en la palabra todo el tiempo, porque edifica, mediten en la palabra todo el tiempo, porque redarguye, mediten en la palabra todo el tiempo, porque es
es lo único que a nosotros nos conforta y nos llena de vigor para enfrentar el diario vivir y para enfrentar una sociedad que a lo bueno llama mal, Gloria a Dios. llama bueno. Amén. Dios lo bendiga, feliz y bendecido fin de semana. Amén. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Amén, amén. Bendiciones. Amén. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones para todos, un abrazo. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas bendiciones para todos. Buen día. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Dios los guarde. Amén. Muchas gracias.